Vamos a ver nada más eh, una similitud de este día, similitud de las cosas que ya hablamos, que ya hemos visto acerca del evangelista y como igualmente son mencionadas en la segunda carta a Timoteo. Ya leímos toda la primera carta y ahora solamente sería ver pues algunas similitudes que encontramos entre la segunda carta a Timoteo, pero también en cuanto a la carta que envía Pablo a Tito, cómo le pide hacer las mismas cosas que ya leímos aquí, en la mayoría, ¿verdad? Unas que otras cosas solamente es mencionada en la primera carta a Timoteo, pero también muchas de ellas están en estas otras dos cartas. Así que, eh, aunque eso sí me los van a tener que buscar ustedes ahí con sus Biblias, porque no se los voy a poner aquí en la pantalla. Entonces, ahí agarren ustedes sus Biblias que tienen para que los puedan ir buscando. Eh, Vamos a comenzar con el primero, aunque quiero darles más bien los textos para que los vayan buscando. Eh, hermana Doris, usted busques el primero, el de Tito 1:4. Hermana Mari, usted el siguiente, usted vaya buscando este, segunda Timoteo 3:14. La hermana Rosita le vamos a encargar este, que lo vaya buscando. Tito 3. Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. Eso los va a buscar la hermana Rosita. Y María Elena, ahorita me busca María Elena el de segunda Timoteo capítulo 4. Ahorita le decimos que lo lea. Bueno, el primero que pueden ver ahí, de todos modos ahorita se lo repito para que los puedan buscar. El primero que podemos ver aquí es que primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, o le envía la carta diciendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces este trabajo que le está encomendando como evangelista, pues lo está haciendo hacia alguien que Pablo considera está en esta común fe, está en esa misma fe. Pero él tiene conocimiento de esto, ¿verdad? Por eso yo les decía en aquel momento, bueno, no puede ser cualquiera que de pronto llega y dice, no, tenemos que tener esa seguridad, esa certeza de que está en la común fe, está enseñando lo mismo que nosotros. Entonces, Tito 1:4, ¿qué nos dice hermana Doris? Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Sí, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Cuando le encomienda este trabajo de evangelista a Tito, es lo mismo, se lo está encomendando a alguien que él considera eh, con estima un verdadero hijo, pero también que tiene conocimiento de que está en la común fe. ¿Sí? Pablo sabe quién es Tito. Pablo sabe el camino, la fe que profesa Tito. Entonces, sí es importante que quien lleve a cabo este trabajo, pues esté en la común fe. Bueno, pasando al siguiente texto que nos va a leer ahorita nuestra hermana Mari, de 2 Timoteo 3:14, nos dice primeramente lo que pongo aquí, el capítulo 1:19. No, espera, eso lo va a leer la hermana Mari. Ese lo va a leer la hermana Mari. Pero lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, es la ordenanza de mantén la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces Pablo le está pidiendo a Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia. Algunos la desecharon, algunos se deshicieron de esta fe que profesaron en un principio y de hacer las cosas con buena conciencia. ¿Y qué pasó? Comenzaron a naufragar, anduvieron por lugares que ya ni sabían en dónde estaban, ya no andaban en el camino de Dios. Pero 2 Timoteo 3:14 dice hermana Mari. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sí? Persiste, le dice, persiste en lo que has aprendido. Es algo que no tenía que dejar de hacer Timoteo. Esa segunda carta a Timoteo le está instando a que siga haciendo lo mismo, ¿verdad? En este sentido, a que persista, que se mantenga en esa fe, en eso que él ya ha creído y además sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? Que no se le olvidara esa cuestión. Entonces es algo que se nos vuelve a repetir en esa segunda carta a Timoteo. Bueno, la siguiente. En el capítulo 2, versículo 2 de la primera carta a Timoteo se le dice espérame, se le dice a Timoteo que exhorte a todos los hombres, a todos los que estén ahí en la iglesia, a que oren, que hagan rogativas por reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, esto es lo que debía enseñar Timoteo, que todos vivan y por tanto, como lo tenía que enseñar, él tenía que hacer lo mismo, ¿verdad? Vivir reposadamente, quietamente, delante de todos los hombres. ¿Sí? No podía ser alguien que estuviera insultando o retando la autoridad de otros, ¿verdad? O hablando mal de otros hombres. Tiene que saber vivir de esta manera. Entonces, Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2, hermana Rosita. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie les difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Sí, entonces aquí igualmente se le manda a hacer lo mismo a Tito, ¿verdad? Que le recuerde que a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, ¿qué hay que hacer con ellas? Obedecerlas. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, Tito igualmente debía vivir de esta manera, como predicador, como evangelista. Él tenía que estarse sujetando a los gobernantes y a las autoridades. Tenía que ser obediente y tenía que ser dispuesto a toda buena obra, ¿verdad? Porque nuestras autoridades, nuestros gobernantes también nos mandan que hagamos ciertas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar dispuestos a ellas, ¿sí? Si, si nuestras gobernantes, nuestras autoridades nos dicen que, por ejemplo, quienes tienen auto, que anden según ciertas leyes de tránsito, pues el cristiano tiene que acatarlas, tiene que estarse a ello, ¿verdad? Y no estar siendo rebelde a ese tipo de cosas. Y lo que sigue diciendo el versículo 2, no difamemos a nadie, hay que saber vivir tranquilamente con los demás, no hay que ser peleoneros, ¿verdad? Que dice aquí, pendencieros, que no la solemos utilizar así, pero la palabra griega es amajos, que significa sin paz. Que no seamos personas que no sabemos tener paz con los demás, ¿sí? ¿Cómo debemos de ser? Amables, amables, mostrando siempre mansedumbre con los demás. Entonces, esto es lo mismo que debía hacer Tito, saber vivir quietamente para con todos los demás. Bueno, ahora sí, María Elena, segunda carta a Timoteo, si la tienes ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Sí, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. A ver si lo tiene ahí. Ajá. Versículo 3 y 4. Uh-huh. Concupiscencias. Ajá. Las fábulas, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, aquí lo que se le está diciendo a Timoteo
en el 4:1 es: en los posteriores tiempos algunos van a apostatar de la fe, se van a apartar de esa fe. ¿Qué van a hacer? Van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Lo que les dice. Pero acá se lo vuelve a reafirmar, ¿verdad? En lo que acaba de leer María Elena. Va a venir un tiempo en el que no van a querer sufrir la sana doctrina y van a prestar sus oídos a las fábulas, ¿sí? Se van a amontonar maestros que van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos, sus propios anhelos. Entonces, ¿qué debía hacer Timoteo? Pues lo mismo, ¿verdad? No prestar atención a esto. Ellos iban a apartar de la verdad el oído, pero Timoteo debía mantenerse cuidando esta parte, ¿sí? No prestar oído a este tipo de doctrinas, es lo que se reafirma en la segunda carta a Timoteo. Bueno, habíamos visto que otra de las cualidades del evangelista es que se nutre con las palabras de fe y buena doctrina. Eso solamente lo menciona la primera carta a Timoteo. Bueno, la siguiente, igualmente, hermana Doris, Tito 3:9, ¿verdad? Nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 7, que Timoteo debía desechar las fábulas profanas y de viejas. Eso le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Tito 3:9, hermana. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Sí, todas esas cosas que son vanas, que son sin provecho, había que dejarlo de lado, ¿verdad? Acá se nos menciona pues que estos falsos maestros a eso se atenían, a las genealogías, este tipo de fábulas. Pero a Tito se le dice igualmente lo mismo, que lo que es profano, lo que es inútil, lo que es vano, deséchalo, ¿verdad? Deséchalo. Él como evangelista tenía que hacer exactamente lo mismo que hacía Timoteo, desecharlo. Bueno, Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, hermana Mari, por favor. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, serenidad, Seriedad. Integridad y seriedad. Uh-huh. ¿Hasta ahí? ¿El 8? El 8. ¿Este no tiene 8? ¿No tiene 8? No. Tito 2. Sí, ese es nada más 7. ¿Qué versión trae? Sí, sí tiene, mi hermana, tiene hasta 15. La mía sí la trae. Y luego, Tito 2. Ah, no. ¿Dónde? Mira, ¿de verdad? A ver, véala. Termina, mira. Tito 2 va a estar pegada. No. Directo. Esta parte. Aquí siguió el 2. Y pero yo veo aquí Filia, ¿no? Pero aquí empieza el Filipino. Ah. A media hoja. Nunca lo había visto. A ver. Bueno, vamos a leerla de nuevo. Ajá, sí. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprobable, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muy bien. Bueno, a Timoteo se le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? O sea, Timoteo como evangelista, ¿qué se le pedía hacer? Ser ejemplo. Tienes que ser ejemplo. Si quieres llevar a cabo este trabajo, entonces a pesar de tu juventud, no lo utilices como una excusa. Tú tienes que ser ejemplo en la congregación de todo este tipo de cosas. Entonces a Tito,
cuando se le manda este trabajo como evangelista, se le dice lo mismo. Tú preséntate en todo como ejemplo de buenas obras, ¿sí? Tú tienes que ser ese ejemplo delante de la congregación en cuáles son esas buenas obras. No se refiere a las que a él se le ocurrieran que puedan ser buenas obras. En la enseñanza, demuestra ejemplo en la enseñanza. Demuestra ejemplo en que lo puedes hacer con integridad, ¿sí? De que lo puedes hacer con seriedad, de que lo puedes hacer de una manera sana, irreprochable, ¿sí? ¿Qué le dice Pablo a Tito? Que el adversario tenía que avergonzarse, ¿sí? Porque no tiene nada malo que decir de ustedes, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenía que suceder con Tito. A él también tenía que ser ejemplo y no tenía que llevar a cabo acciones por las que sí pudiera ser señalado. Que tú eres predicador, pero andas de esta manera. Eres evangelista, pero mira cómo estás en tu vida, mira las cosas que haces. No tienes seriedad en lo que enseñas. Vienes y hablas cualquier cosa y no lo estudias, nada más así lo avientas. A veces sí quieres, otras veces no quieres. Entonces todo eso es falta de seriedad, falta de integridad en la enseñanza. Y eso es en lo que uno debe de poner el ejemplo, en que uno está estudiando la palabra, en que uno la está enseñando de una manera correcta, en que uno se está esforzando por hacerlo, ¿sí? Entonces es lo mismo que se le pedía aquí a Tito. Bueno, ¿qué otra cualidad dice que debe tener el que se dedica a la predicación? Bueno, que no es parcial, ¿verdad? No es parcial, no tiene preferencias sobre unos o sobre otros, pero eso solamente lo menciona la primera carta a Timoteo. Bueno, hermana Rosita, segunda carta a Timoteo 2:21. A ver si lo tiene por ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien. Si alguno se limpia, dice ahí, ¿verdad? Si alguno se limpia, ¿qué había que hacer? Purificarse, ¿verdad? Purificarse, estarse limpiando, pues de las cosas que menciona antes, ¿verdad? Cosas que son profanas y vanas palabrerías, cosas que conducen a la impiedad, que te desvían de la verdad, cosas que tienen que ver con la iniquidad, con la idolatría. Eso es lo que le estaba diciendo a Timoteo, se lo recuerda en esa segunda carta a Timoteo, que él pueda mantenerse limpio de todo esto, ¿sí? Santificado, ¿verdad? Dice, tú eres un instrumento de honra, tienes que serle útil al Señor. Entonces, si tú eres un instrumento, una herramienta que está sucia, ya no le eres útil al Señor, ¿sí? Tienes que estar santificado, ¿verdad? Que es en parte lo mismo, la raíz habla de estar purificado, estar santificado. Y bueno, es lo mismo que se le pedía en el 5:22, ¿verdad? Que ya lo habíamos leído. Se le decía, consérvate puro. Ese era el mandato que se le daba a Timoteo. Consérvate puro, consérvate limpio. Entonces se lo vuelve a recordar. Segunda carta a Timoteo. Estamos ahí en la segunda carta a Timoteo. Les voy a leer yo el 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5.
Ahí se le vuelve a recordar a Timoteo esto mismo que se le decía aquí, que se apartara de los que enseñaban otras cosas, otro tipo de doctrinas. Pero en 2 Timoteo 3, 2 al 5, se le vuelve a decir, va a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? A estos es a los que tenía que estar evitando Timoteo, ¿sí? Acá mismo, cuando les habla de este tipo de hombres que iban a estar en blasfemias, ¿verdad?, que iban a estar en envidias, en pleitos, en malas sospechas, les dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Y aquí en la segunda carta de Timoteo le vuelve a decir lo mismo, a los tales evita. Entonces sí, el evangelista, pues es difícil que lo veamos como un buen predicador, como un buen evangelista, cuando uno conoce que sus amigos, que sus amistades son personas traicioneras, son personas blasfemas, son personas que les gusta andar haciendo cosas que son totalmente desagradables al Señor. Y pues uno es evangelista, pero uno ahí está con ellos, divirtiéndose con esas cosas, ¿verdad? Riéndose de las cosas que ellos hacen, acompañándolos a que hagan ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, uno puede venir aquí, echarse su predicación, cantar muy bonito, hacer sus oraciones si ustedes quieren. Pero si ustedes saben que las amistades de ese evangelista son personas de este tipo, ¿verdad? Como aquí lo describe muy bien, son personas, incluso hasta los desobedientes a los padres menciona, ¿verdad?, ingratos, avaros. No, vamos, o sea, el evangelista tiene que apartarse de tales personas. Cierto que, como lo hemos mencionado antes, lo ha dicho nuestra hermana Mari, pues no podemos separarnos del mundo, ¿verdad? Andamos entre ellos. Pero una cosa es que pues, tengamos que tener trato con ellos, otra cosa es que sean nuestros amigos, nuestras amistades, con quienes queremos pasar el tiempo, a quienes queremos estar acompañando. Eso es algo muy distinto, ¿verdad? Son personas de esta clase que llevan a cabo este tipo de acciones, pues no está bien un evangelista relacionarse de esta manera con ellos, ¿verdad? Alguien tiene que estar buscando personas, incluso, ¿verdad?, si quiere tener amistades en el mundo, lo que ustedes quieran, pues que sean personas más acercadas, ¿verdad?, a las cosas de Dios, ¿verdad?, que sean más amables, más obedientes, más tranquilas, ¿verdad? Y no este tipo de amistades. Bueno, eso es lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3, 2 al 5. Vivir con contentamiento, eso solamente lo menciona la primera carta a Timoteo. Y 2 Timoteo 2:22, María Elena, si lo tienes por ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice, oye también del pagador de las pasiones juveniles, si sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los corazones siempre invocan al Señor. Muy bien, gracias. Entonces, 1 Timoteo 6:11 le dice, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, la mansedumbre, sigue estas cosas. Huye del amor al dinero, huye de la codicia. Tú como evangelista, aunque seas muy joven, mantente en esto, ¿verdad? Esto es lo que ustedes deben ver en un predicador, que se está manteniendo, siguiendo estas cosas. ¿Y qué le dice en esta segunda carta a Timoteo? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Le vuelve a decir, huye de las pasiones juveniles,
Huye esas cosas que a los jóvenes les llama mucho la atención. Tú tienes que estar concentrado en justicia, fe, amor, paz. ¿Con quiénes? No con, sí, no con los que ahorita mencionamos. Tú tienes que estar centrado, enfocado con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esas tienen que ser tus amistades, los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Sí? Esos son los que nosotros debemos de procurar, ¿verdad? Pero mayormente ahorita estamos hablando acerca del evangelista. No es altivo, no tiene su esperanza en las riquezas. Eso solamente lo menciona la primera carta a Timoteo. Y por último, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, según lo que nos dice 2 Timoteo 2:16. Hermana Doris, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Uh-huh. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Sí, entonces evitar profanas y vanas palabrerías. Eso no tiene nada que ver con las cualidades que debe tener un evangelista, ¿verdad? Estar metido en profanas y vanas palabrerías. A veces, mientras más jóvenes somos, mientras más jóvenes se encuentren a un predicador, más posibilidad va a haber de que quiera dedicar su tiempo a este tipo de cosas, ¿verdad? Palabrerías, cosas que son vanas y que pueden incluso llegar a ser profanas porque pues, le parecen divertidas o decirlas hace reír a los demás o los demás se entretienen con eso. Pero el evangelista tiene que evitar esto a toda costa, ¿sí? Tiene que evitar a toda costa estar metido en este tipo de pláticas, ¿sí? No puede ser posible, ¿sí? No es bueno que uno ande en esto. Bueno, esto es solamente lo que tiene que ver con las cualidades. También hay textos que nos mencionan lo que tiene que ver con la obra del evangelista, que también hacen un paralelo, ¿verdad? También hablan a Tito y a Timoteo en su segunda carta, cómo también tienen que seguirlo haciendo. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Nada más leyendo estos textos, estos pasajes que menciono de esta manera. Estos dos, ¿verdad? Aquí están todas las cualidades, ¿verdad? Para que las sigamos considerando, sigamos meditando en ellas. Cuando uno quiere ser predicador, quiere dedicarse a ser evangelista, pues debe esforzarse en todo esto. Esto es lo que deben de ver ustedes en él también, ¿verdad? Si es que lo quieren tener en la congregación, apoyándolo lo que ustedes quieran. Todas estas cualidades, estas de aquí y las de acá, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es algo en lo que uno debe de esforzarse. ¿Quieren comentar algo más al respecto? Se lo dejamos. Pues yo siento que sí es exclusivamente para el evangelista, o sea, para que aprendamos quién debe de estar enfrente de la congregación o quién debe de enseñar. Pero yo creo que nos viene muy a nuestra propia persona, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque es verdad que en ocasiones se inmiscuye uno en pláticas y cosas y es tan así que se enreda uno en las cosas. Ya cuando menos acuerdas, estás siendo partícipe de esas pláticas que no tienen ningún sentido. Que nada más porque se está divertido, ahí están. Entonces, tener en cuenta, ¿verdad?, que nosotros debemos saber poner distancia a eso. Sí, así es. Como se los comentaba, ¿verdad? Es verdad que esto se le está mandando a hacer a Timoteo como evangelista, pero es justamente todas estas cualidades que él iba a tener, era para que tuviera autoridad para poderlo enseñar a la iglesia, ¿verdad? Él iba a poner este ejemplo sobre estas cosas para poderle decir a la iglesia, miren yo cómo ando, ¿sí? Con su ejemplo, con sus palabras o con sus hechos, decirle a la congregación, miren yo cómo ando, ustedes deben andar igual, ¿sí? Y yo soy joven,
Entonces ustedes tienen que esforzarse también por andar de la misma manera. Entonces eso sí se le dice a él, pero es para que también él lo pueda poder enseñar a la iglesia, ¿verdad? Hermana Doris, ¿usted iba a decir algo? Sí, hermano, gracias. Pues era muy similar a lo que dijo la hermana Mari, pero si quieren nomás como abundar un poquito más. Es que eso que dijo la hermana es cierto, es lo que yo estaba pensando, que nos está instruyendo para saber qué esperar o qué saber que el evangelista debe cumplir, pero nos viene bien a todos. Yo subrayé, por ejemplo, cuando te tocó leer segunda de Timoteo 2:22, lo leyó María Elena. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Bueno, pues porque está dirigido a Timoteo, ¿verdad? Pero bien, aquí podría ser, huye también de las pasiones de tu carne, de las pasiones, no importa que no seamos jóvenes, pero siempre va a ser eso, de que hay cosas que nos envuelven y caemos. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio. O sea que sí nos aplica bien a todos, pensando que si esto es para el hermano predicador, evangelista, nosotras como mujeres en la calle, en el vecindario, en el trabajo, pensar que cualquier conversación, si vamos a participar, yo sé que esto no es fácil porque me lo digo para mí misma, para yo trabajarlo, y sé que lo he intentado y no es fácil, pero siempre ver que la persona que le vamos a hablar de lo que esté hablando y platicando sea como nuestro prospecto a que también preste oídos al evangelio. Entonces, si nos envolvemos en su plática vana, incluso a veces criticando a los que están en los puestos de autoridad, o hablando mal de una persona que, sí la conoces, y yo voy a agregarle que yo también me fue mal en esta experiencia. O sea, cuando empezamos a envolvernos en pláticas que no conducen o que no preparan el camino para el evangelio, todo esto nos aplica a nosotros porque finalmente debemos de ver en cada persona un posible oyente del evangelio, que su corazón pues esté dispuesto, pero si nosotros no aprovechamos las pláticas para bien, sino que nos envolvemos en unas cosas vanas, pues también no estaríamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Sí, bueno, a Timoteo se le dice de esta manera porque claramente en la juventud existen pues deseos de muchas cosas, ¿verdad? Uno tiene más anhelos, más deseos de hacer esto, de hacer aquello, todo le produce placer, todo le produce unas ganas de querer estar metido en esas cosas, tiene uno la fuerza, tiene uno el vigor para la energía, y bueno, cuando ya te vas haciendo más grande, pues mucho de eso va desapareciendo, ¿verdad? Aunque te puedes entretener con ello, ya no sientes esa misma pasión, ya no sientes ese mismo deseo por hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces por eso específicamente a Timoteo le está hablando acerca de las pasiones juveniles, pero es cierto lo que dice la hermana, ¿verdad? Aunque pase el tiempo, aunque seamos más grandes, siguen habiendo ciertas cosas que no son agradables al Señor y que nos pueden seguir produciendo pues, una pasión de nuestra carne, ¿verdad? Nos pueden seguir produciendo un deseo de gusto, ¿verdad? De seguirlo haciendo. Entonces sí debemos de tener cuidado, a pesar de los años, de en qué cosas de pronto estamos metidos y que nos pueden tomar demasiado tiempo y no nos conducen realmente a nada a nosotros y a las personas con las que estamos hablando pues tampoco. No las conducen a salvación, no las conducen a edificación, no estamos siendo de bendición para ellas. Pues más bien estamos nada más alimentando otra vez los deseos de la carne.